Vamos a partilhar a tela. Eso ahí. Aquí está llegando Nuria. A ver. Voy a marcar. Eso aí. Pronto. Muito bom. Então vamos começar. Hoje é a nossa quinta aula, se não me lembro mal. E aqui eu queria falar com vocês já coisas muito mais concretas que vamos da vida de Jesus, mas que vamos conhecer, que vamos visitar. Núria, bem-vinda. Se pode colocar o microfone em silêncio, agradeço, assim não entram barulhos. Então, vamos ver vamos ver algumas coisas da geografia, Oi, algumas coisas da história. Oi, tudo bem? desculpa. Pode colocar o microfone em silêncio? Eu tô tentando, estou tentando, Pablo. Ah, Só um minuto. tá bom. Bom, vamos lá. Primeira coisa, um pouco de entender a geografia del tempo de Israel em tempo de Jesus. Aqui vocês veem um mapa, não? Aqui temos três zonas muito claramente destacadas, não? Eu lo destaquei bastante para que ficasse bem claro. Isto é muito forte em tempo de Jesus. Está, primeiro, a Judea, que es toda esta región amarela aquí embaixo, o laranja, ¿no? Esa región Judea es una de las tribus de Israel, mas es más importante porque ahí está Jerusalén. Judea era el foco religioso de Israel. Judea vivían los judeos más fieles. Judea era donde estaba el templo, donde estaba Jerusalén. Judea, donde tenía pasado prácticamente toda la historia de Israel. Voy a entrar aquí, unos que acaban de entrar. Prácticamente toda la historia de Israel tenía acontecido en Judea, principalmente. Cuando los asirios conquistaron e invadieron Israel, el norte, que es donde está Galilea, rápidamente cayó porque no tenía defensas, porque no tenía ciudades amuraladas, no tenía nada, ¿no? Entró a Judea, aguantó mucho tiempo a más que el norte, por ahí 100 anos. Entonces, Judea sempre se considera, dentro de Israel, a parte mais fiel. Ainda hoje, vocês vão ver que em Judea, em Jerusalém em particular, vivem muitos ainda judeus ortodoxos, judeus, digamos, mais fiéis, etc. Galileia é outro ambiente, não? Então, está por um lado Judea, aqui no sur de Israel, e está por outro lado esto que vemos aqui como en rojo, el norte, que es Galileia. Galilea, acontece que Galilea, cuando los asirios conquistaron Israel, yo conté ya un poco eso, ¿no? Eles trouxeron personas de otras culturas, ¿no? Y los trouxeron para vivir ahí en Galilea. Entonces, lógico, con el tiempo, unos casan con otros y se va misturando. Entonces, los judeos de Judea no consideran puros los judeos de Galilea. Eles são impuros, eles são infiéis. Mas ainda, hay otra parte en la historia de Israel, que es los filhos de Salomón. Salomón tenía dos filhos, ¿no? Que era Roboam y Jeroboam. Estos dos filhos, que eran herederos de Salomón, heredaron el trono, ¿no? Uno heredó el norte y otro heredó el sur de Israel, ¿no? Salomón dividió el reino entre sus dos filhos. Mas eles brigaron por cuestiones de poder, ¿no? Entonces, Jeroboam, que estaba lá no norte de Israel, ele pensou del siguiente jeito, eso está en la Biblia, ¿no? Ele pensó así, oh, si yo dejo que todas las personas van a Jerusalén a adorar al templo, el templo ya tenía sido construido por Salomón, entonces todas las personas van a terminar voltándose a favor de Roboam y me van a destituir y todo el reino va a ser de Roboam. Entonces, yo voy a falar para todo el pueblo que eles no precisan ir a Jerusalén. Eles podem ficar aquí en Galilea.
un X monte, el monte Garizim, así se llama, va a ser un monte sagrado, ahí voy a edificar un templo y voy a hablar a todos los judeos de Galilea que no van para Jerusalén, porque esa era una ley, ¿no? Esas peregrinaciones era una ley que establecía Moisés en la ley de Mosaica, que todos los judeos debían peregrinar una vez por año al templo de Jerusalén. Vamos a ver eso aquí más a frente, ¿no? Para ofrecer un sacrificio en purificación de sus pecados, ¿no? Entonces, Jeroboam dice así, si ellos van a Israel, ellos van a Jerusalén, ellos van a terminar voltándose contra mí y abrazando a Roboam como rey, y ahí yo voy a ser destituido. Entonces, Galilea era duplamente infiel. Primero, se misturó en sangre, ¿no? Con los asirios y con todos los extranjeros que llegaban. Los judeos no podían hacer eso, misturarse con extranjeros, ¿no? Y en segundo lugar, ellos tenían apostatado del templo de Jerusalén y tenían creado un otro templo en Galilea. Então, em tempos de Jesus está Judeia, que é a mais fiel terra e a cidade e os judeus mais fiéis. E está Galileia, considerados também judeus, mas muitos deles considerados por os judeus de Jerusalém como infiéis. Não que fossem, não? Pedro era um judeu bom. Todos os judeus que nós encontramos no Evangelho eram homens muito piedosos. Eles subiam a Jerusalém e tal. Mas digamos que isso já tinha passado muito tempo. Então, los judeos de Judá aceitaban. Ya se tenía unificado el templo después del exilio. En fin, ya tenían pasado más de 400 años. Entonces, porém, consideraban ellos de segunda clase, ¿no? De segunda categoría. Entonces, pronto, tenemos por un lado Judea, por otro lado Galilea. Judea, de nuevo, son personas cultas, son personas que estudian las escrituras, son personas que saben leer y escribir. Galilea son principalmente camponeses, personas da terra. Eles não têm, eles são a inmensa maioria deles são pobres. Enfim. Então, están esas dos regiones y después está esa región intermedia. Esa región intermedia que se llama Samaria o Samaria, ¿no? Depende de la lengua que se fala. Esa región no eran judeos. Ellos claramente estaban misturados y ellos no seguían as tradições judaicas, eram como pagãos, não? Tanto é assim que os judeus de Galileia, quando subiam a Jerusalém para cumprir com o rito de purificação, eles não passavam por Samaria, a não ser que fosse uma força maior, estavam com muita pressa e tal, aí passavam, mas nunca entravam e se hospedavam na cidade de Samaria, mas eles iam por el Jordão. Estão vendo aqui, se ve el mar de Galilea, el Jordán está justo aquí. Entonces les evitaban pasar y cuando llegaban a Jericó, que está aquí, entonces subían para Jerusalén. Así no pasaban por Samaria, ¿no? Ellos consideraban eso una tierra como de segunda categoría y paganos prácticamente. Entonces, la primera cosa es identificar bien estas tres regiones. Tel Aviv está aquí, en Jaffa, en la margen, ¿no? Del mar. No vamos a llegar a Tel Aviv, vamos a viajar inmediatamente a Magdala, aquí en el norte de Israel, porque no, a peregrinación sigue un poco a orden cronológica. No da para hacer respetarlo en todo, mas a infancia y toda la vida pública de Jesús acontece en la Galilea. Aliás, otra cosa interesante es que el norte de Israel es mucho más verde y más fértil que Judá. Judá es un desierto, ¿no? Pedra, rocha, en fin. En troca, Galilea no. El Etén verde, van a ver los campos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a comenzar en el norte y después subiremos como hacían los judeos, ¿no? Subimos a Jerusalén, como también Jesús fue 3 veces durante la vida pública. Y durante la vida privada de Jesús se le subía todo año con sus pais. No sabemos que por lo menos cuando tenía 12 años, él fue con María y José para el templo, porque la tradición era esa, ¿no? Entonces, de nuevo, Galilea, Samaria y Judea, esas tres regiones. Después tenemos otras regiones, aparecen también en el Evangelio, la Perea, a Decápolis y la Traconítide. Esas tres regiones que están del otro lado del Jordão también son tierras de pagãos, mas muitos judeus moram lá. Então, Jesus vai pregar também nessas cidades e nessas regiões. Nós vamos ver, os judeus moram lá, mas eles estão em cidades só judeias, não? Só que está misturado.
Ahí tiene ciudades paganas y tiene ciudades judías, ¿no? Entonces Jesús va a la Decápolis, va a Pereira, va a Traconítide a pregar. Ya al norte es la Ciro-Fenicia, ¿no? Aquí está Tiro y Sidón. Ahí sí no tienen judeos. Ahí no tienen judeos y Jesús irá lá, de fato, mas para descansar. Precisamente porque no tienen judeos, él va lá porque sabe que ninguém va a pedirle un milagre, en fin, él no es conocido lá, ¿no? Ahí en el norte, en Ciro-Fenicia, que sería la frontera con el Líbano, acontecen cosas importantes. Por ejemplo, cuando Jesús dice a Pedro, tú es Pedro y sobre esta pedra edificaré a mi iglesia. Él está en un momento de retiro, en un momento de descanso con los apóstoles cuando eso acontece. Entonces, la primera cosa que yo quería dejar para ustedes era esto. As regiones, Judea, entonces, la más fiel. Galilea, a segunda más fiel. Samaria es considerado de segunda categoría, de tercera categoría. Después, judeos que moran en Traconítide, en la Decápolis, en la Perea, y después Sirofenicia, que son paganos. Pronto. Ahora, el mismo mapa, mas un mapa físico, quiero mostrar aquí para ustedes tres. Aquí ustedes ven Samaria, Judea, está todo en verde. Aquí está Galilea y aquí está Traconítide, Decápolis, Perea de nuevo. Mas tres ciudades importantes. Cafarnaún, primero Nazaret. Nazaret está acima de la montaña. Aquí está el nivel del mar. Vos sube la montaña, sube y llega a Nazaret, la parte más alta de la montaña. Y después de Nazaret, vos desce de nuevo 200 metros por debajo del nivel del mar para el mar de Galilea, ¿no? Entonces Jesús vivirá toda su infancia aquí en Nazaret. Na margen del lago está Cafarnaún, la ciudad más importante en la cual Jesús establecerá a su residencia durante la vida pública. Él es de Nazaret, mas Nazaret es muy poco, es pequeña, es un povoado muy insignificante. Entonces, cuando Jesús comienza su vida pública, él se traslada a Cafarnaún, él se muda para Cafarnaún porque Cafarnaún, de facto, es una ciudad, es un control fronterizo, digamos, es una alfándega, porque ahí pasa una rodovía, ¿no? Una rodovía, un camino romano, ¿no? Un camino romano de aquella época que se llamaba Via Maris. Si você quería ir desde Turquía, desde Persia, en fin, de todas esas regiones, para Egipto, você usaba a Via Maris, que era un camino romano de pedras, ¿no? Él hacían esto. Entonces, él estaba aquí en el norte, venía por el mar, ¿no? Mas cuando llegaba aquí al lago de Galilea, paraba en Cafarnaún. Y eso era considerada la entrada a Israel. Entonces, ahí estaba Mateos, el cobrador de impuestos, ¿no? Ahí entraba toda la mercancía, era cobrado los impuestos, los romanos tenían una fuerte guarnición lá, y a partir de ahí subían para Nazaret o seguían por el borde del lago y venían aquí a Jerusalén acompañando el río Jordán hasta Jericó, y ahí subían para Jerusalén. Entonces, aquí está Nazaret, aquí está Cafarnaún, en el norte del lago de Galilea, y aquí al sur está Jerusalén. Esas son las tres ciudades más importantes del tiempo de Jesús, no porque Nazaret fuese importante, sino porque Nazaret es importante para Jesús, ¿no? Ahí nació él. Bueno, entonces, vamos lá. Agora, eu gostaria de explicar, é que vamos ver muitas coisas na Terra Santa, então eu acho importante também entender um pouco a cronologia da vida de Jesus. Me adianto que existem muitas discussões. Eu não vi ainda dois estudiosos que estejam de acordo em uma cronologia da vida de Jesus. Mas vamos tentar, por lo menos, explicar algumas das polêmicas que existem e tentar reconstruir o básico. En primer lugar, Jesús no nació no año cero. En el século, cuando se estableció el calendario gregoriano, y eso fue el século 12, 13, no me lembro bien, mas los estudiosos de esa época, ellos intentaron calcular el año en que Jesús había nacido y establecer ese año como o año cero. ¿No? Antes de esa data, antes de la Edad Media, no existía calendario, ¿no? O cada uno tenía un calendario diferente, o, por ejemplo, era importante tal vez el calendario romano. El calendario romano está basado en la fundación de Roma, ¿no? No sabemos hoy que Roma fue fundado en el 756 antes de Cristo, de nuestra era actual, o sea, 750 años antes de Cristo. Ahora,
El problema es que cuando los hombres de la Edad Media, ¿no? Los europeos, la iglesia decidió calcular eso, eles erraron. Eles erraron y los estudiosos modernos, todo el mundo coincide en que Jesús no nació o ano cero. En eso sí está todo el mundo de acuerdo. Ahora, ¿cuándo nació? Probablemente entre o ano 6 y o ano 4 antes de Cristo. Es difícil saber, ¿no? Hay tres teorías sobre el nacimiento. La primera es un texto de Lucas que dice 15º año del reinado de Tiberio, siendo Quirino gobernador, mandó hacer un censo, lembran aquel texto de Lucas, ¿no? Entonces, en base a la historia romana y a los historiadores romanos y a los arqueólogos, a los buscadores, ¿cómo se fala? Los restos arqueológicos, etcétera, se puede calcular el año de Tiberio, la muerte de Tiberio. Ten otros historiadores como Flavio Josefo y otros, ¿no? Que van a hablar de Tiberio. Entonces, 15º año del reinado de Tiberio. Ese es un jeito de calcular el nacimiento de Jesús, ¿no? O segundo jeito, que no coinciden, ¿no? Más o menos, es la teoría de la construcción del templo. En una discusión, cuando Jesús expulsa los vendedores del templo, él dice así, destruyen este templo, empieza una discusión entre Jesús y los fariseos, ¿no? Y dice Jesús, destruyen este templo y en 3 días yo lo levantaré. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 20. Los fariseos responden, 46 años llevó la construcción de este templo y tú vas a reconstruirla en 3 días. Entonces, en base a la construcción del templo, ellos hacen un 46 años de la construcción del templo. El templo sabemos cuándo el templo terminó de ser construido, y ahí hacen unos cálculos para llegar también a una data próxima entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. Y la tercera teoría es la muerte de Juan Batista, que Juan Batista, la muerte de él está en un libro importante de un historiador romano que se llamaba Flavio Josefo. Él le cuenta esa muerte y determina el año, ¿no? Entonces, en base a eso también sabemos que Jesús tenía más o menos 28 años cuando comenzó la vida pública. Entonces, hace una especie de retrocronograma para calcular el nacimiento. Entonces, bueno, no sabemos exactamente, mas entre el año 6 y el año 4. Parece que la vida pública de Jesús tenía comenzado, perdón, yo falei que tenía 28 años, no, comenzó en el año 28. Eso es lo que se calcula en base a la muerte de Juan Batista. Entonces, si él comenzó en el año 28 y él tenía nacido 4 años antes de Cristo, él estaba con 32, na verdade. Bueno, ahí ustedes tienen una línea. Después, ustedes verán, la mayor parte, lo que está en verde es la vida privada de Jesús. Eso no sabemos casi nada. Y lo que está en azul es la vida pública, que fueron los últimos 3 años. En cuanto a la muerte, también existen diversas teorías y diversas datas, ¿no? Está la teoría de la administración de Pilato, cuando Pilato fue gobernador, eso sabemos por los romanos eran bastante serios cuando hacían historia, ¿no? Después está la administración de Herodes. Entonces cruzan las dos administraciones y ellos coincidieron 6 años. Eso ya nos permite, digamos, restringir la muerte de Cristo porque los dos estaban gobernando en aquella época, ¿no? Otro jeito de calcular es por la conversión de San Pablo. En Grecia tiene unos restos arqueológicos muy importantes, que es un templo y una ciudad donde estaba Galio. Galio es una ciudad griega muy antigua, muy del siglo I. Galio era hermano de Séneca, y era gobernador de esa región de Grecia. No era Atenas, era perto de Corinto. Entonces, en esos restos arqueológicos, Pablo se encontró con Galio. No sabemos, Galio, qué aconteció. Él fue nombrado gobernador, él estuvo un año y renunció. Entonces, eso es muy interesante porque Galio no aguantó no ser el gobernador de ahí, él tuvo una crisis, no sé qué aconteció. O fato es que él rápidamente renunció. Porém, o Actos dos Apóstolos narran un encuentro de Gallo con Pablo, y Pablo conta para él su vocación y él dice que fue tantos años atrás. Entonces, bueno, en base a eso se estima
la conversión de Pablo y que la conversión de Pablo tenía acontecido más o menos 1 o 2 años después de la muerte de Cristo. Y después, la última teoría que es menos segura es la del eclipse solar. O Evangelio de Mateo dice que cuando Jesús murió, se escureció a tierra, ¿no? Entonces, tem quien dice que tem que hacer coincidir con un eclipse solar. Mas ahí sí la cosa no coincide. Esa es la teoría menos aceita hoy. Bueno, entonces Jesús nació 4 años antes de Cristo y murió más o menos entre el 29 y el 30, o más o menos, de nuestra era. Entonces, él murió, sí, más o menos con 33 años, ¿no? 34 tal vez. Bueno, eso es la cronología. Ahora veamos los fatos narrados do Evangelio. Esto es más difícil ainda. O sea, pegar, los evangelistas no tienen un interés cronológico histórico, ¿no? Ellos no están preocupados de la historia. Ellos van a dar una serie de coordenadas y de referencias históricas, por ende, ellos no están interesados, ellos quieren pasar una mensaje espiritual, ellos quieren pasar una mensaje teológica. Entonces, ellos no se importan mucho con los detalles históricos y en ese sentido, ellos se contradicen mucho. Unos evangelistas colocan unos fatos al principio de la vida de Jesús, otros lo colocan al final, tanto faz. Lo importante es poder contar que eso aconteció y que faló Jesús, y lo importante es que nos aprendamos o que Jesús está queriendo nos ensinar. Este fato de los evangelios no tiene una preocupación histórica, faz muy difícil la reconstrucción de la cronología de vida de Jesús. Porém, como son 4 evangelios, tienen muchas coincidencias que nos hacen pensar, tem cosas que los 4 evangelios narran en el mismo momento. Entonces, probablemente eso fue así. Tem otros que discordan, en fin. Entonces, más o menos, ahí va. Primero, el bautismo de Jesús, ¿no? Después, después del bautismo, Jesús se va al desierto para orar, para ser tentado por el demonio. Y ahí entonces él mora, lémbrese que le mora en Galilea, el norte de Israel. Ahí él sube a Jerusalén. Una de las cronologías mejores de los evangelios es la de João. João, a diferencia de Mateo y otros, él hace una cronología religiosa. Y él narra que Jesús subió 3 veces a Jerusalén. Y como no sabemos que Jerusalén era una peregrinación obligatoria una vez por año, de ahí ven que nos pensemos que Jesús tiene una vida pública de 3 años. Ese es el motivo de los 3 años de la vida pública. La gente no sabe, tiene estudiosos inclusive que fala que fueron 2 años solamente. Mas, por lo menos, Joan Evangelista menciona 3 años. En esa primera subida a Jerusalén, tenía acontecido aquella cosa de expulsar los vendedores del templo. Yo coloqué ahí a purificación del templo. Tenía acontecido aquel encuentro de Jesús con Nicodemos, un fariseo. Y tenía acontecido también voltando para Galilea o encuentro con la samaritana. O sea, Jesús voltó por Samaria. Eso es interesante. Jesús ten a primera viaje de pregación. Él comienza a pregar en Galilea. Él está de vuelta en Galilea. Comienza a pregar en Galilea. Él tiene discípulos, va reuniendo discípulos. Él se muda para Cafarnaún, ya definitivamente. Cuando él va, por ejemplo, a las bodas de Caná, él ainda está, no está morando en Nazaret ya, porque de facto se encuentra con su mamá. Bueno, entonces él se muda para Cafarnaún, va llamando a los discípulos. Es interesante, Jesús, no tenemos una idea a veces de que Jesús llegó y llamó a Pedro, llamó a João, llamó a... No, no fue así. De facto, cuando él va a Jerusalén, ahí está en Jerusalén, está en las tentaciones, está el bautismo, todo eso no sur de Israel, y por tanto, ahí encontra João, ahí encontra Tiago, ahí encontra Pedro y André. A primera vez que les encuentra, él los encuentra lá en Jerusalén, experto del Jordán, donde Juan Bautista está bautizando. En el Evangelio de João se cuenta esa historia. Jesús les llama, Jesús les impresiona mucho, mas él no se convierten en apóstolos. Ellos simplemente fican muy impresionados, comienzan a seguir Jesús. Jesús va reuniendo una grande cantidad de, yo diría, primero, 3 cosas, 4 cosas.
Primeiro, uma multidão. Jesus prega, Jesus faz milagres, Jesus va de un lado para otro y en todas partes grandes cantidades de personas acompanham. Então, Jesus primeiro tem uma monte de seguidores, mas ele está sozinho. Depois ele vai reunindo unos discípulos. Não são 12. Discípulos são... Nós temos uma passagem evangélica que diz que Jesus mandou 70 discípulos a toda a cidade onde ele pensava ir. Ou seja, ele iba reunindo um grupo grande de discípulos. Esse primeiro encontro de Jesus com João, com Tiago, com Andrés e com Pedro foi assim. Eles se tornaram seguidores, mas eles voltaram a Galileia depois e eles voltaram a pescar e voltaram a fazer as coisas de sua vida. Não é que a primeira deixaram tudo, não? Isso explica também por que depois aparecem outros chamados de Jesus a los apóstolos, porque se vão encontrar várias vezes antes e eles, eu imagino, eles vão amadurecendo essa decisão de seguir Jesus. Cada vez estão mais interessados em saber o que fala, o que diz, o que faz Jesus, etc. Não? Aí eu coloquei de novo a primeira pregação, a primeira viagem de pregação, mas é a segunda, não? A segunda pregação. Rápidamente se enfrenta, ya comienzan las controversias con los fariseos. Estamos ainda en el primeiro ano da vida pública de Jesús. ¿Por qué se confronta con los fariseos? Los fariseos eran gente boa. A gente pensa às vezes que el fariseo era sinónimo de hipócrita, ¿no? Y sí, yo sé, hoy no hacemos eso, mas en tiempo de Jesús, el fariseo era muy fiel, eran los hombres más fieles a la ley mosaica. Entonces, ¿por qué se enfrenta Jesús con los fariseos? Porque ellos son, yo llamaría, ¿cómo se llamaría eso? Legalistas. Ellos son legalistas. Ellos colocan a ley, el cumplimiento de las normas acima de la relación con Dios. Eso significa ser legalista. Este es un perigo que nós também temos. Ou seja, o importante é fazer estas práticas religiosas, essas outras, cumprir aquilo, confessar e comulgar e parece, não, cuidado. O importante é nosso relacionamento com Deus. Isso outro tudo ajuda a nós estar em sintonia com Deus, porque sabemos qual é a vontade de Deus, etc. Mas eles, claro, lógico, até certo ponto compreensível. Deus é um Deus muito distante. Em Israel não existe. Jesus nos traz um conceito de Deus muito revolucionador, muito revolucionário. Deus é Pai, Deus é próximo, você pode orar, pode estar perto dele. Nós temos o Espírito Santo, então temos um conceito de Deus muito mais próximo. Mas naquela época, Deus é aquele que falou com Moisés no Monte Sinai. Então, o único jeito que tenho de relacionar-me com ele é cumprir a lei de Moisés, que deixou a Moisés no Monte Sinai, precisamente. Bom, o fato é que ele se enfrenta porque quer abrir os olhos deles em quanto ao legalismo e mostrar-lhes um Deus que é amoroso, que é próximo, que é bondoso, que nos ama, que o importante é o amor, não a lei, a norma. Porque eles muitas vezes, por causa da norma, inclusive, vão a faltar a caridade, vão a contradecir o espírito com que Deus deu essa lei. Bom, finalmente, al final de ese primer año, o tal vez a la mitad, él ya oficializa, entre sus muchos seguidores, él oficializa 12. Él llama 12 apóstolos entre los discípulos y los presenta a todo el mundo como los 12 más íntimos. Es interesante cómo Jesús está formando una jerarquía, una estructura organizacional. Jesús está fundando una iglesia. Esto es contra los protestantes. Los protestantes falam muito que Jesus nunca teve intenção de fundar uma igreja. Claro que sim. Claro, ele não foi a um cartório. Oye, vou a criar uma instituição e então quero registrar. Este é o acta social, o contrato social. Lógico, isso não existe. Esse é um conceito romano. A pessoa jurídica é um conceito romano. E os judeus não têm esse conceito ainda. Então, quando Jesus quer fundar uma organização, ele simplesmente vai e la funda. Le dá umas normas, le dá unos regulamentos, ¿no? Le establece uma hierarquia, e isso é o que Jesus está fazendo. Sigamos então, o segundo ano da vida de Jesus,
Aí, terceiro e quarto viagem de pregação, Jesus fará 5 voltas por toda a Galileia pregando, envía a los discípulos, un son en la casa de Simón, el sermón do monte, ahí conta el evangelio que había 5.000 hombres, ¿no? Sin contar mujeres y crianzas, multiplicación dos pães, todo eso ya implica que Jesús ya era muy seguido. En concreto, en el sermón do monte, que debe ter sido el inicio del segundo año, dice el evangelio que estaban viendo hombres de todas partes, de Traconite, de Decápolis, de Perea, de Ciro de Ciro y Sidón, ¿no? De Tiro y Sidón, perdón, de Tiro y Sidón, de Jerusalén. O sea, la fama de Jesús ya era muy grande. Eso significa que ya tenía pasado un año de pregación, ¿no? Viene el martirio de Juan Batista. Ahí también tienen discusiones. Algunos piensan que la vida pública toda de Jesús comenzó solo cuando Juan Batista ya fue muerto. Mas eso tiene varias complicaciones. De fato, Juan Batista desde la prisión manda a preguntar a Jesús. Él está pregando, él está bautizando y manda a preguntar, ¿vos es o Mesías o tenemos que esperar a otro? O sea, ya no, de fato Jesús no esperó la muerte de Juan Batista. Él comenzó. Tal vez la prisión, ¿no? La prisión puede ser que Jesús tenía esperado. Bueno, ahí se hace una quinta viaje y ahí entonces viene el primado de Pedro. Eso acontece fuera de Galilea, en el norte, lá en Tiro Sidón. A transfiguración, no segundo año, o envío dos 70 discípulos, discurso apostólico. El discurso apostólico significa cuando Jesús, no Evangelio de Mateos, tiene 5 discursos. Eso es bien interesante. Un discurso es el Sermón del Monte. Otro discurso es el discurso de las parábolas. A verdad, los especialistas, los estudiosos coinciden en que probablemente él no organizó toda su doctrina en 5 discursos, sino él terá dito esas cosas, esas parábolas, esos ensinamientos en momentos diversos. Fue Mateos que organizó los ensinamientos de Jesús en 5 grandes discursos: el Sermón del Monte, el discurso de las parábolas, el discurso apostólico, que significa los consejos para la vida interna de iglesia, o sea, son consejos para los mismos discípulos, ¿no? El discurso de apocalíptico, sobre el fin de la historia, el fin del mundo y todo. Entonces, esos discursos no serían naturales, así feitos por Jesús, sino organizados. Por ende, hay una parte en que él se dedica a adoctrinar a los discípulos y eso nos llamamos el discurso apostólico. Ahí la segunda subida a Jerusalén, la tercera va a ser la muerte, ¿no? Ahí entonces es llamado a Zaqueo, controversia con saduceos. Primero se enfrenta con los fariseos, después se enfrenta con los saduceos. Vamos a dar una repasada rápida a las sectas judaicas después, ¿no? La tercera subida, la final, esta es una subida. Lucas, por ejemplo, conta mucho esta subida. A partir del capítulo 9, versículo 54 de Lucas, você ve que Jesús decidió subir a Jerusalén. Y ahí él y conta un monte de cosas que acontecen durante esa subida a Jerusalén. Es la última de Jesús. Todo lo que fala, todo lo que dice, las parábolas, los milagres, van a ser muy importantes. Cuando llega a Jerusalén, es la resurrección de Lázaro. Y aquí, como ustedes ven, yo ya no coloqué años, sino días. La última semana, una semana extremadamente intensa. Los evangelios van a contar muchos acontecimientos de esa última semana, ¿no? Primero, la resurrección de Lázaro. Ahí falta otra cosa, que es la cura do cego, ¿no? Aquel cego de nacenza de Jerusalén, la piscina de Bethesda. Eso también va a causar una grande controversia en Jerusalén. El plano de Caifás, ¿no? La traición, a entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, o lloro de Jesús sobre Jerusalén. Nos vamos a estar en ese lugar también, cuando Jesús contempla la ciudad. Es un lugar muy bonito porque se ve toda la ciudad. Y ora porque Jerusalén no se convirtió, no reconoció a Mesías, ¿no? Enfrentamiento con los fariseos. Esos últimos días él va a tener muchos. Los fariseos lo colocan a prueba. Él siempre sale victorioso de todas esas probaciones, ¿no? Mas se enfrenta mucho con ellos. En la tercera-feira
está el discurso apostólico, justamente en el Monte de las Oliveiras, se ve una vista, como falei, muy bonita de Jerusalén. Jesús nunca dorme en Jerusalén. Él entra por la mañana, prega, faz milagres, etc. Sai. Nunca dorme en Jerusalén. Él no gosta. O va para la casa de Lázaro, que es en Betania, o fica en algún lugar en el Monte de las Oliveiras. Mas él no gosta ficar dentro da cidade. Ahí viene la traición, a última ceia, eso sí, en la parte alta de la ciudad, que acreditamos que la casa de Marcos, ¿no? Y la pasión y la resurrección, ¿no? Entonces, más o menos, você ve esto. Primero, norte, la pregación, después estas subidas a Jerusalén, las dos subidas durante la vida pública, los milagres. Yo hice una otra cronología, ahora siguiendo un poco a geografía. Bom, antes, aqui tem, neste diseño, você vê o Mar de Galileia e vê Magdala, onde nós vamos hospedar, a cidade de Maria Magdalena, não? Aqui está Cafarnaum, en el norte del lago, não? Depois está esas líneas vermelhas, son trayectos que Jesús hacía en barca y en el que cual acontecieron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí Jesús acalma la tempestade. Verdad, y no sabemos en qué parte del lago fue, ¿no? Mas, en fin, fue en alguna parte en ese mar de Galilea, eso sí. Jesús, hay una pasaje bíblica donde Jesús manda a los demonios entrar en un monte de porcos, y los porcos, cuando los demonios entran en ellos, se precipitan al mar, ¿no? Eso acontece aquí, al otro lado del mar. Este lado de aquí es el lado judeo. El lado de la era Decápolis. Lembran que yo falei que está medio misturado. De fato, esos gerasenos no son judeos, son paganos. Mas, insisto, también viven judeos lá, por eso Jesús irá. Jesús no está interesado inicialmente en pregar a los paganos, mas va lá porque también tienen judeos. Entonces, eso acontece aquí, en esa región de Gerasenos, que son paganos, ¿no? La historia del endemoniado, que los demonios van para los porcos. A multiplicación de los panes, aquí entre Cafarnaún y Magdala está este lugar, se llama Tabga, vamos a visitar él. Después Jesús camina sobre el agua, también aquí en el mar, ahí está el punto 4, mas en algún lugar, no sabemos exactamente. A segunda multiplicación de los panes. Aquí hay una controversia, de que Jesús multiplica los panes y el Evangelio dice que los apóstolos falan para Jesús, Señor, no podemos despedir la gente porque está muy longe, no tem onde comprar provisiones. O que vamos a hacer? Y Jesús multiplica los panes, ¿no? Entonces, por eso que a multiplicación dos pães é aqui o número 8, ou el número 3, perdão. Mas isso é muito perto de Cafarnaum, e é perto também de Magdala. Então, não faria sentido que os apóstolos tivessem falado para Jesus que estavam muito longe de qualquer cidade para comprar provisão, porque de fato Cafarnaum e Magdala estavam perto. Então, nós acreditamos que teve una otra multiplicación de los panes, ¿no? Estas 5, y que tal vez fue en este lado del lago, ¿no? Es lo que se piensa. De fato, ten dos narraciones de multiplicación de los panes diferentes, levemente diferentes. Puede ser que los evangelistas medio que tengan confundido las dos multiplicaciones. Aquí está el Sermón del Monte, en el 6, ¿no? El Monte de las Bienaventuranzas. A resurrección de la fila de Jairo acontece aquí, de Jairo, acontece aquí en Magdala. Y el primado de Pedro, aquí es cuando, ese 8, es cuando Jesús aparece a los discípulos después de la resurrección y los llama, ¿no? Rapaz, ¿están algo para comer? Y dice, no, no tenemos. Jogan la red de la derecha. Y ellos jogan y tienen una pesca milagrosa. Y ahí llegan y era Jesús resucitado que tenía preparado unos panes y unos peces para los apóstolos y les toman café, comele. Y después de ese encuentro, Jesús confirma a Pedro como o papa, digamos, ¿no? O primado de Pedro. Por eso se llama el lugar o primado de Pedro. Es cuando Jesús pregunta por 3 veces a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? ¿No? Porque 3 veces Pedro tenía negado a Jesús. Bom, olha, tudo isto, a gente podría perfectamente caminar desde Magdala a Cafarnaum
sei lá, 1 hora e meia, não sei, realmente é bem perto. Nós vamos em ônibus, vamos recorrer tudo isso em ônibus e vocês verão que em 5 minutos estamos em um lugar, em 5 minutos chegamos ao outro, é tudo muito perto. Aquí en este otro mapa vamos a dividir la vida de Jesús también en 3 etapas. Primero, la en Galilea. Aquí coloqué, olha, todo esto acontece en Galilea, excepto Jesús viaja a Tiro y Sidón. Olha, yo coloqué los textos de Mateos, mas también están todos los textos paralelos de Lucas, de Marcos. Ten cosas que son narradas solamente por un evangelista, ten otras que son narradas por 2 evangelistas y ten otras que son narradas por 3 evangelistas. Estas que están aquí son narradas por 2 o 3, o sea, son cosas bastante, digamos, de consenso. La primera parte de la vida de Jesús es justamente aquí, ¿no? Nazaret, Cafarnaúm, ven cómo él va y ven. Magdala está aquí, va para el norte a Finicia, volta. Después tenemos la segunda etapa, que es Jesús sube a Jerusalén, mas ele volta. Aquí está Cesareia de Filipe, ¿no? Cuando confirma a Pedro como cabeza, yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ligares na terra será ligado en los cielos, y lo que desligares na terra será desligado en los cielos, ¿no? Ahí Jesús sube a Jerusalén, ¿no? Y después desce de nuevo. De fato, el camino casi siempre que hacían los peregrinos era subir siempre por el Jordán, como digo, para evitar pasar por Samaria. Mas el Evangelio cuenta que Jesús pasó 2 o 3 veces por Samaria. Entonces, algunas veces a la ida o tal vez a la vuelta pasaba por Samaria también, ¿no? Ahí se encuentra con la mujer samaritana. Y la tercera etapa, entonces, ya es la subida definitiva de Jesús a Jerusalén. De una pequeña volta por Samaria Pereya, él ainda pregará mucho en esta zona, mas ya son el año final de la vida de Jesús, ahí él sube a Jerusalén y viene la pasión, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen una idea, no, insisto, vamos a comenzar en el norte, vamos a visitar todos esos lugares donde Jesús fez aquellos milagres, vamos a visitar el lugar de la multiplicación de los panes, vamos a visitar el lugar del Sermón del Monte, vamos a visitar el lugar donde Jesús caminó sobre agua, vamos a dar en una barca en la mitad del mar de Galilea, vamos a visitar Magdala, donde resultó la fila de Jairo y la mujer con el flujo de sangre, etcétera, ¿no? Y después subiremos a Jerusalén, igual como hacía Jesús. Bom, então essa é a vida de Jesus, a cronologia. Podríamos discutir muito sobre pequenos detalhes, como digo, os evangelhos não estão muito interessados em ser estrictamente rigurosos históricamente. Falemos um pouco do templo. Vamos agora para Jerusalém. Esta é a parte importante. Aqui vocês veem, eu botei aqui o Google Maps, não? Isso é Jerusalém no dia de hoje. Estamos hablando de una ciudad que tiene 1,2 millones de habitantes, no solamente la ciudad, la región metropolitana de Jerusalén. O 64% de la población es judía, 32% es musulmán y solo 2% es cristiano. Está cheio de cristãos peregrinos, mas habitantes son muy pocos y de fato son los grandes perdedores, porque cristão não pode entrar em universidade judaica. E cristão não pode entrar em universidade muçulmana. Tem algumas instituições da igreja que oferecem formação para os católicos, mas realmente é muito pouco, porque, como digo, a maioria são judeus e muçulmanos, e os dois são bastante intolerantes. Então, a verdade, são os grandes perdedores aqui. Essa é a cidade atual. Olha, eu coloquei aqui cidade de Jerusalém antiga. Está vendo? É um núcleo que está aí no centro, é como se fosse o centro de São Paulo, não? Igual aqui, o centro de Jerusalém é a cidade antiga de Jerusalém. É uma cidade completamente rodeada de muros. Está tudo amurallado. Tem 8 entradas, perdón, 7 entradas, y está todo rodeado de muros. No se puede entrar más que por las puertas y todas las puertas tienen seguridad, etc. Es la ciudad antigua de Jerusalén. Então, olha, aqui você vê a cidade antiga hoje. Aqui você vê os muros da cidade e as diversas portas, não?
Estas Lion Gates, esta se llama Damasco, a porta de Damasco, la porta dos leones, a porta Nova, aquí, perdón, esta es la New Gate, la porta Nova, a porta de Jaffa, a porta de Sion, aquí encima, y hay otra porta aquí, no me lembro el nombre. Entonces, estas son as 7 portas de Jerusalém e seus muros. A cidade de Jesus não é igual a essa, era a cidade antiga, mas em tempo de Jesus tinha outro perímetro. Aqui eu coloquei em cima. O muro da época de Jesus não coincide com o muro atual. O muro atual é um muro muito, muito posterior del tempo dos cruzados. El tempo de Jesus, a cidade era isso que vocês veem em vermelho. Aqui está o templo. Aquí vocês ven que hay una grande esplanada, se llama Esplanada do Templo, ¿no? Esto está dentro da cidade. Eso sí estaba en la época de Jesús. Hoy es una mezquita, pero en aquella época era o templo de Jerusalén. Vamos a ver. Y el resto de la ciudad toda estaba alrededor de o templo. Tem una parte de la ciudad y del templo de Jesús que está fuera dos muros actuales. Nós, de fato, vamos ver isso. Quando visitemos a casa de Caifás, quando visitemos o sítio da última, a sala da última ceia, quando visitemos o mosteiro da dormição, tudo isso está fora dos muros de Jerusalém. Porque, como digo, os perímetros não coincidem. Jerusalém é uma cidade que foi destruída muitas vezes, não? Então, aí vocês veem. Vamos, aquí está de nuevo esta ciudad de Jerusalén. Aquí vean que este vermelho es la misma forma de este aquí. Entonces tenemos por un lado o templo, la explanada del templo que está aquí, el número 1. Después tenemos el monte de las oliveiras, el monte de Oliveira Comés. Aquí hay un riacho que pasa por aquí, sí, el Valle Cedrón. Y aquí comienza el monte, sube, 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 hasta llegar a la parte más alta, que es justamente a ciudad de Lázaro, Betania, ¿no? Ahí dice para Betfagé y Betania. Ahí va subiendo el monte, etc. Este es un monte de las oliveiras. Como você va subiendo y está justo frente a la ciudad, y por eso que você tiene una vista tan bonita aquí, ¿no? Entonces, aquí en la parte norte del templo, tiene una piscina, la piscina de Bethesda. Ahí fue donde Jesús curó o cego de nacenza. Aquí en el sur tiene otra piscina, que es la piscina de Siloé. Ahí Jesús curó un otro cego también. No curó aquí, sino que curó aquí en alguna parte de Jerusalén, no especificada, y él le faló para los cegos: ve y lávate en la piscina de Siloé. Y ahí él va y él se lava aquí, ¿no? Perdón, el cego fue en la piscina de Siloé, en la piscina de Betesda es o paralítico, ¿no? Bueno, aquí tenemos el Calvario y el Santo Sepulcro, o sea, esas dos cosas están dentro de una única basílica que estaba fuera dos muros de Jerusalén en la época de Jesús. Hoy, si você va a este otro mapa, hoy no, hoy el Santo Sepulcro está aquí, está dentro de los muros de la ciudad, ¿no? Mas son muros cristianos, por eso que están dentro, ¿no? Son muros construidos por los cruzados, entonces por eso que el Santo Sepulcro está dentro. Bueno, en esa época, siempre que los romanos ejecutaban a alguien, no lo ejecutaban dentro de la ciudad, lo ejecutaban fuera. Y normalmente fuera, en un lugar donde pudiesen fácilmente tirar los cuerpos después. Y gustaban de hacerlo perto de los caminos donde los peregrinos entraban a la ciudad y como una manera de escarmentar, ¿no? De infundir miedo. Aquí en el norte, aquí en el oeste de la ciudad, del este, está el Palacio de Herodes. Aquí en la parte alta, esto se llama Monte Sión, en la parte alta de Jerusalén, está la casa de Caifás. Entonces, esa era la ciudad en tiempo de Jesús. Monte, Calvario aquí fuera, casa de Caifás, Palacio de Herodes. Aquí tiene otro cuadradito que está junto del templo. Este es lo que se llama la Fortaleza Antonia. La Fortaleza Antonia era la residencia romana. Cuando Pilato se hospeda él no él no vivía en Jerusalén, él vivía en Cesarea Marítima, también vamos a conocer eso. Él no gustaba de los judeos, achaban una bola de fanáticos, entonces él nunca se misturaba, él gobernaba desde Cesarea Marítima. Mas durante la fiesta de Pascua, Pilato vinha a Jerusalén porque era tanto judeo que migraba, que peregrinaba a la ciudad,
que era un momento particularmente sensible, perigoso de tener alguna revolta. Entonces, Pilato reforzaba a protección, a legión, a guarda, y él personalmente acompañaba a los festejos para estar perto de acción y no permitir ningún tipo de levantamiento. Por eso que él, cuando venía a Jerusalén, se hospedaba en el palacio de los romanos, que era la Torre Antonia. La Torre Antonia era una torre de la guarnición romana, era una torre de vigilancia, era un cuartel, digamos, general de los romanos, y está justamente del lado del templo, que es el lugar más quente, el lugar que más puede dar algún problema. Entonces, rápidamente los romanos podían salir de la Torre Antonia y neutralizar cualquier cosa que aconteciese en el templo, ¿no? Entonces, es aquí que Pilato se hospeda, es ahí que Pilato va a juzgar a Jesús. Y es aquí donde comienza a vía sacra, por tanto. Aquí Jesús es juzgado, carga en la cruz y él camina todo este trecho hasta salir por el muro y llegar al Calvario. Que verán, es un trecho breve, realmente son algunos cientos de metros. Entonces, eso es la ciudad antigua, la ciudad cristã, los muros cristãos y la ciudad de templos de Jesús. Ahora voy a explicar algo sobre el templo. El templo de Jerusalén, él está inspirado en las cosas, en las normas y en las liturgias que Dios mismo pasó para Moisés. Dios revela para Moisés, dice así: yo voy a morar en medio de mi pueblo. Y ele manda a Moisés construir a tenda do encontro. Eso todo vocês encontram no livro do Deuteronômio, en la Biblia. Esa tenda do encontro va a ser el lugar donde Dios mora. Y va a ser una tenda porque el pueblo de Israel está peregrinando. Ellos están caminando, caminan, etcétera, llevan toda la tenda y todas las cosas de la tenda. Y cuando se establecen en un lugar, ellos montan a barraca, esa tenda que ustedes ven, porque ahí Moisés se encuentra con Dios, ¿no? Y también todos los judeos no podían entrar, mas les se aproximaban y oraban. Los sacerdotes podían entrar, eso sí. Bueno, ¿cómo era la tenda que Yahvé pidió para Moisés? Bueno, primero está compuesta de 3 elementos, 4 en realidad. Aquí falta un elemento, que es un cerco alrededor de toda la área de la tenda. Ninguém podía entrar en ese cerco sin permisión, ninguém podía entrar sin purificarse, etc. Ese cerco era alrededor de todo, no aparece aquí, mas estaba ahí. Cuando você cruzaba el cerco, lo primero que encontraba era el altar de oferta. O animal, una vez por año, entonces, según explica el libro del Deuteronomio, que son las normas judaicas, una vez por año, cada pai de familia tenía que escoger un cordeiro. Ese cordeiro era un cordeiro que va a ser un cordeiro de expiación. Entonces, cada uno de los miembros de la familia impone as mãos sobre el cordeiro, sobre la cabeza del cordeiro, y transmite sus propios pecados para el cordeiro. Esa es la tradición judaica. Ainda hoy no están sacrificando cordeiros, mas eles querem reanudar os sacrifícios também, né? Depois falamos disso. Então, eles impõem as mãos do pai, a mãe, os filhos, e depois esse cordeiro, carregando todos os pecados da família, que era um cordeiro perfeito, não podia ter defeito, não podia, tinha que ser perfeito, era levado y sacrificado por el sacerdote. Era la oferta que nos hacíamos para que por medio de ese sacrificio, yo y mi familia fuésemos purificados los pecados de ese año. Por eso los judeos suben todo año a Jerusalén y llevan un cordeiro o compran un cordeiro lá en Jerusalén, un cordero perfecto, para poder impor las manos, transmitir los pecados y sacrificarlo. Entonces, cuando entraban en el cerco de la tenda, esto era ainda en el desierto, no estamos hablando del templo, esto es ainda cuando Israel está peregrinando en el desierto do Sinaí. En este altar está con brasa, está con fuego, donde ellos queman o cordeiro, la carne del cordero. Todo el sacerdote podía pegar una parte, ¿no?, para la comida de los sacerdotes, y el resto debía ser quemado en el altar de oferta. Después tiene una vasija de cobre bien grande, donde los
el hombre, ¿no? So pai de familia, sacrificaba el cordero, lo dejaba ahí siendo queimado y después él era purificado en esta vacía. Tiene que lavarse las manos até o cotovelo y son 7 lavados, en fin, yo no conozco exactamente o rito, mas, en fin, tienen que hacer todo un ritual de lavado y de purificación. Entonces, ahí el sacerdote aceita la oferta del cordero, el sacerdote tiene que revisar que el cordero está en buen estado, etcétera, y pega un incienso y él entra y lo entra dentro de la tenda. La tenda tiene dos partes. La primera parte es la que llamamos santo, que ate esta cortina que está aquí, o este veu, ¿no? Y la segunda parte se llama Santo dos Santos. En la parte de aquí fuera, todos los hombres de familia podían entrar. Dentro da tenda, só o sacerdote. Mas el sacerdote só podía entrar no santo, no no santo dos santos. Só entraba no santo, ¿ok? ¿Qué tenían no santo? Tenía un altar con brasas para quemar o incienso que la familia tracía, ¿no? Era símbolo de oración que se elevaba a Dios. Estaba a menorá, ese candelabro con 7 velas. Estaban los que llamaban los panes de proposición, que es un pan que se ofrece a Dios también. E isso. Então, ele ofrenda, una vez que sacrifica el cordero, se purifica, le da el incienso, el sacerdote entra y coloca el incienso en las brasas y sale una fumaza perfumada, que es justamente representa la oración, ¿no? Una vez por año, y solo una vez por año, un sacerdote, y había un rodicio, podía entrar aquí en el Santo dos Santos a orar, ¿no? Y en el Santo dos Santos, o que tiene una cortina aquí, se ve, y detrás estaba Arca da Alianza. La Arca da Alianza que le daba al pueblo de Israel en toda aquella peregrinación y que cuando después se construirá el templo, el Arca da Alianza ficará dentro del templo. ¿Qué ten dentro da Arca da Alianza? Está a vara de Moisés, aquella que se convirtió en serpente y después Moisés pega de nuevo y hace el milagre, ¿no? Con el faraón. Está o maná, está obvio, muy importante, as tábuas da ley, está, en fin, todas las cosas importantes, milagrosas que acontecieron en la historia de Israel desde la salida de Egipto durante toda esa peregrinación en el desierto. Eso es guardado dentro de la Arca de Alianza y es la cosa más sagrada que tienen los judeos. La Arca de Alianza, de fato, cuando los asirios llegan y a destruir el templo, los judeos ya perciben que no van a poder resistir, les pegan la Arca de Alianza y según conta el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, ellos esconden a Arca de Alianza en una cova, en un vale X, no me lembro el nombre ahora, só que ese nombre de ese vale no existe hoy, es un nombre de aquella época y hoy ningún arqueólogo ainda sabe identificar dónde estaría, esa cova ya no existe, debe ter sido bloqueada por algún terremoto, alguna cosa, mas o fato es que la cova no existe, la arca está perdida desde la conquista, desde un poco antes de la conquista de Jerusalén. Solamente Harrison Ford, ¿no? Encontró el arca perdida, ¿no? Mas fora disso, a gente está ainda buscando el arca perdida, ¿no? Bom, esta es la tenda durante la peregrinación de Israel. Cuando Israel llega a Jerusalén y se establece en la tierra prometida, Salomón va a construir un templo y va a construir ese templo justamente siguiendo los mismos parámetros da tenda. Este es un modelo que Dios dio para Moisés y Salomón va a tentar reproducir, David, ¿no? Va a dejar los planos y todo pronto para Salomón hacer, reproduciendo exactamente a tenda que Dios tenía indicado para Moisés. Entonces, o templo tiene la misma estructura. Aquí está, esta es una reconstrucción, un diseño, ¿no? Do templo de Salomón, ¿no? El primer templo de Salomón. O primero que ustedes encuentran es aquí esta rampa, es un lugar de sacrificio. Ahí en ahora ya en la época del templo, ya no eran los propios pais, ¿no? Sino los sacerdotes que sacrificaban los corderos. Cada familia, cada pai de familia entregaba un cordero, el sacerdote pegaba los corderos todos, subían a ese lugar del sacrificio y
muy totalmente, ¿no? Sacrificaban. Oye, qué interesante. La ley dice que el cordero tiene que ser sacrificado antes de comenzar a Pascua, antes de comenzar o Shabbat. O sea, entre las 3 y las 6 da tarde, entre las 3 y las 5, cuando se oscurece na sexta-feira, cuando oscurece, ya comenzó o Shabbat. Entonces, el sacrificio tiene que acontecer justo antes. Si ustedes están pensando, exactamente, Jesús, o Cordeiro de Deus, fue sacrificado a esa misma hora, ¿no? Entonces, en cuanto Jesús muere lá no Calvario, los sacerdotes están en el mismo momento lá no templo sacrificando los cordeiros, ¿no? Eso no es obviamente una casualidad. Aquí ten o parque, perdón, o patio dos sacerdotes, ¿no? Este que está aquí, ¿no? El patio dos sacerdotes. Ahí entrando, entonces, tenemos una cámara inicial, no templo, igual que en la tenda, donde está la menorá, donde está el altar del incienso, donde están las panes de la proposición. Después tiene un veo, ¿no? Igual, una cortina, y detrás estaba Arca de Alianza, no templo de Salomón, ese es el templo de Salomón. Aquí también está este altar de oferta, donde se queima a carne después de sacrificarla, ¿no? Entonces, ese es el templo de Jerusalén. Este es el templo en tiempos de Jesús. El templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor, asirios, ¿no? Asirios llegan y destruyen el templo. Entonces, los Nehemías y Esdras, que son personajes judeos, 70 años después, ellos comienzan de nuevo a construir el templo. Só que ellos ya están en una situación mucho más pobre y eso va a demorar mucho tiempo, 400 años. O sea, prácticamente ellos van a tener una tenda por mucho tiempo ahí en el lugar del templo cuando los judeos vueltan a Jerusalén. Apenas Herodes, el rey del templo de Jesús, que era un grande constructor. Herodes, de fato, podrá ser medio canalla y todo, mas él era un grande ingeniero, un grande constructor, y él fez muchas cosas que ainda conservamos lá en Tierra Santa de Herodes. Él, para ganar el favor del pueblo, él va a ayudar en la construcción del templo. Y va a demorar esos 40 y tantos años. Van a hacer un templo maravilloso. Los judeos realmente están muy contentos con Herodes en ese sentido, ¿no? Este que ustedes ven aquí es el templo de Herodes, templo judeo, más en tiempos de Herodes. Aquí ustedes ven varias cosas. Este teto vermelho es el pórtico de Salomón. Aquí era la entrada a la explanada del templo. Después tiene un patio que dice no sé si ustedes ven aquí este patio grande se llama el patio dos gentios. O sea, ahí podían entrar todos, también los paganos. Les estaba permitido entrar ahí. Lo que ellos llegaban solo hasta aquí, solo hasta el patio de los gentios, ¿no? Aquí va a acontecer una cosa eh, con Pablo, ¿no? Pablo va a entrar con unos griegos, o sea, con unos paganos, aquí en el templo, en el patio de los gentios, y después va a ser acusado de tener metido los griegos dentro del patio de los hombres, cosa que obviamente estaba prohibido, y van a intentar matar a Pablo en Jerusalén. En fin, esa es otra historia, están los Actos de los Apóstolos, mas justamente por eso Pablo va a apelar a Roma, porque sabe que es una calumnia, y por causa de eso, romanos van a prender a Pablo y lo van a mandar a Roma, ¿no? Y él va a morir después lá en Roma. Bueno, entonces patio 1, patio de los gentios. Patio 2, este que está aquí, ese no existe en la tenda, mas ya Herodes faz eso y los judeos aceitan eso, es el patio de las mujeres, ¿no? Este patio aquí. Ahí pueden entrar las mujeres. Después está el patio de los sacerdotes, ¿no? Dos hombres y dos sacerdotes, ¿no? Ellos están aquí. Cruzan un pórtico. En ese pórtico tiene una videira que es descrita, está lapidada en piedra, muy bonita. Aquí está, y después aquí está el templo, aquí está la entrada del templo, dentro tenía el santo y detrás el santo dos santos. Era igual al templo de Salomón, mucho más grande, mucho más bonito, mucho más decorado, ¿no? En fin. Y aquí atrás, ustedes ven, número 8, está esta torre, que es la Torre Antonia, ahí donde está la guarnición romana. Entonces, este es el templo que Jesús conoce. Cuando dice el demonio que llevó Jesús a la torre más alta del templo y falou, pula de aquí para abajo, él está refiriéndose a este teto vermelho que está aquí.
Imagina que Jesús subiese aquí acima y pulase para el patio de los gentiles, que siempre estaba lleno de gente. Y viesen Jesús descer fluctuando no ar, ¿no? Era esa la tentación que el demonio quería, ¿no? Bom, este é o templo, então, de Jerusalém. Olha, este é o templo de Jerusalém, o templo de Herodes, o templo de Jesús. Ahora voy a poner una foto del templo actual, de la explanada, porque el templo ya no existe, fue destruido por los romanos, ¿no? En el año 70. Mas, olha, ve, esta es la misma perspectiva. Esta es una foto real, actual, y es la misma, desde el mismo lado. Aquí está el pórtico de Salomón, el teto vermelho, y el templo lá. Vocês ven, el templo ya no existe, en lugar de él está una mezquita. Esa mezquita será construida mucho tiempo después. Los musulmanes conquistan Terra Santa en el século VII. Entonces, pues se puede imaginar, ahí ellos construyen esa mezquita que se llama la mezquita de Omar o la mezquita dorada, porque justo en medio de eso ahí está a pedra, también no es una casualidad, y también los judeos hicieron el templo ahí por ese motivo, es la pedra donde Abraham tentó sacrificar a Isaac y Dios se lo impidió, ¿no? Para los musulmanes, Abraham también es el pai de ellos, también es importante. Y los musulmanes acreditan que Maomé subió al cielo desde esa pedra, desde la pedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Por eso ellos construyen esta mezquita dorada ahí, ¿no? Entonces ven la esplanada. Aquí tiene otra mezquita que se llama la mezquita Al-Aqsa, que significa o lugar más longe, donde Maomé llegó, ¿no? Al-Aqsa significa o más longe. Y ahí está toda la explanada. Entonces, ven, aquí está el templo de Jesús, de Herodes, el templo de Jesús. Aquí está el actual, ¿no? Con dos mezquitas y ya ningún templo. Aquí, o Muro das Lamentações, no, el templo ya no existe. Entonces, las personas para así, más el Muro das Lamentações es un muro del templo de Jerusalén. No, de fato, o Muro das Lamentações es un muro de contención de la explanada. Él está aquí. Vocês ven que aquí se ve un patio, ¿no? Este patio aquí es el patio del Muro das Lamentações. El Muro das Lamentações es simplemente o muro de contención da esplanada justamente en este trecho, que es un muro de la época de Herodes, ¿no? Todo este muro aquí es de la época de Herodes, la parte de baixo, ¿no? Ahora, algunos detalles sobre la cultura. Ay, qué pena. Aquí tengo un problema con las fotos. Yo no sé qué acontece. Bueno, las fotos desaparecieron. Es un problema que me está dando el PowerPoint este. Mas existen cuatro seitas en tiempos de Jesús, judaicas, seitas dentro del judaísmo. En primer lugar, tenemos los fariseos. Los fariseos son estudiosos de la ley, ellos son muy fiéis. Yo diría que si no tuviésemos que hablar de alguien especialmente santo en tiempos de Jesús, eran los fariseos. Los fariseos observaban la ley de Israel con muita perfeição, vivían eran tementes de Deus, eran hombres bons. O problema es que, obvio, ellos tenían un poder muy grande porque ellos evangelizaban, ellos estaban presentes desde Galilea, Jerusalén, por todos lados, ellos administraban las sinagogas, ellos tenían dinero, era importante, y también por eso ellos se empezaron a acomodar, se tornaron legalistas, se tornaron amigos del dinero, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, los fariseos. En segundo lugar están los saduceos. Los saduceos no tienen en Galilea, solo en Jerusalén. Los saduceos es otra seita. Ellos no son tan fieles a la ley de Moisés. Ellos están más preocupados por la money, ¿no? Ellos administran todos los negocios de Jerusalén, especialmente los negocios del templo. ¿Cómo funcionaba eso? Era muy simple. Si yo tengo que subir todo año a Jerusalén para ofrecer un sacrificio, tengo que llevar un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Entonces, yo subo lá, y ahí yo preciso dos cosas. Primero, preciso comprar comida, en fin, provisiones, todo lo que preciso para una peregrinación. Mas en el templo no se admite en toda Jerusalén, que es administrada por los saduceos, no se admiten monedas romanas, son monedas hebreas, ¿no? Entonces los romanos tienen que, los peregrinos, perdón, tienen que trocar
negocian en Galilea lo que ten, ¿no? Y ahí la moneda que más frecuente se usa es la moneda romana. Más cuando llegan al templo, tienen que trocar por moedas do templo, una moneda que solo los saduceos controlaban. Ese era el banco, ¿no? Entonces podemos imaginar un cambio tan ruin que ofrecían para ese troco. Entonces, ese era un negocio. Y después el otro negocio era los cordeiros, ¿no? Si el cordero que yo tracía tenía cualquier cosa, los saduceos eran muy, estaban muy interesados en hacer negocio. Entonces, le encontraban cualquier defecto al cordero pronto, no lo aceitaban. Imagina, você bello desde Galilea con un cordero, llega a Jerusalén y no te lo aceitan. Entonces, claro, ¿qué aconteció? En la práctica, ninguém tracía corderos, todos compraban los corderos, dos saduceos, porque eran cordeiros ya certificados, ¿no? Por decir así, ¿no? Entonces, eso hacía con que los saduceos tenían un grande, grande business alrededor del templo, ¿no? Ese então en la segunda secta. Ellos son muy poderosos, ellos tienen negocios con los romanos, ellos se encargan de la política. Estos saduceos van a ser los verdaderos culpados de la crucificación de Jesús. Caifás es un saduceo, ¿no? En tercer lugar están los celotes. Los celotes es otra secta judaica, mas ellos están en contra del Imperio Romano. Ellos son violentos, ellos son una especie de guerrilla, ¿no? Ellos intentan levantarse en armas contra la dominación romana. Son muy radicales, ellos no aceitan ningún tipo de trato y, en fin, nada con los romanos. Y por eso ellos después van a prevalecer, mucho tiempo después de la muerte de Jesús, de la resurrección. Los celotes van a crecer, porque también los romanos abusaban, ¿no? de los judeos. Y los celotes van a tener una grande revolución contra Roma, y Roma entonces mandará a las legiones y destruirá todo Jerusalén. Entonces los saduceos no son religiosos, más bien es una secta, sí, judaica, más política y, como digo, de guerrilla, ¿no? De armas, traficaban armas, etcétera, ¿no? Y después están los esenios, que una otra secta también judaica. Ellos piensan en la interpretación que les hacen de las escrituras, de las profecías de Israel, que cuando llega el Mesías va a ser el fin del mundo. A vinda do Mesías coincide con el fin del mundo. Entonces, ellos salieron de Jerusalén, no quieren morar en Jerusalén, les parece muy corrupto Jerusalén. Los esenios salen y fundan sus propias ciudades longe de Jerusalén, en el desierto, y ahí viven mucho, se dedican al estudio de la escritura, se dedican a rezar, a vivir en comunidad, etcétera. Nos vamos a visitar un sitio de los esenios que se llama Qumran, es muy importante, muy impresionante, y seguramente nos acreditamos que Joan Batista perteneció de facto a esa secta, por lo menos un tiempo. Qué pena que no se ven esas fotos, mas yo deixa ver si yo puedo consertar eso. No. Ah, es curioso. A foto aquí aparece, pero aquí no aparece. Ah, está ahí, pero no se ve. Bueno, a dominación romana, una cosa importante sobre el julgamento romano. Resulta que los romanos, en su jurisdicción, ahí apareció la foto. A ver si aparecen también ahí están los ascetas también, ¿no? Primero están los fariseos, ¿no? Y usaban esa caixinha de la ley en la frente. Después están los saduceos, hasta las vestes son un poco diferentes. Después están los celotas, ven, aquí están brigando con los romanos, ¿no? Con espadas, con escudos. Y después están los esenios, que vivían en esas comunidades isoladas, ¿no? Sectas judaicas. Después tenemos el tema de la justicia romana. Los romanos, cuando conquistaban un pueblo, tenían la siguiente, digamos, norma. El comercio dependía de ellos, y la pena capital también ficaba reservada para ellos. Solo ellos podían aplicar. Y para aplicar la pena capital tenía que seguirse el proceso de la justicia romana, que era un proceso muy serio. Oye, todos los códigos de derecho penal y muchos de los códigos de derecho civil, ainda modernos, están inspirados en el código romano. En ese sentido, los romanos eran muy serios. Eh, y ahí entonces los romanos, perdón, los judeos no podían aplicar la pena capital. Por eso que Caifás y Anás tienen que llevar Jesús a Pilatos, porque ellos no pueden, ellos quieren matar a Jesús y ellos no tienen permiso para eso.
El máximo órgano de julgamento romano era el propio gobernador, y en el caso de los judeos, el máximo era el sumo sacerdote, más acompañado pelo sinedrio. El sinedrio estaba compuesto más o menos por 70 personas, y esos fariseos, saduceos, etcétera, ambos pertenecían al sinedrio, estaban divididos en partidos de facto. Julga, ¿no? Entonces ahí estamos, esa imagen yo acho es de Paulo, ¿no? Paulo también fue julgado por el Sinedrio. Y ahí Paulo se aprovechó, por cierto, de esa división del Sinedrio entre saduceos y fariseos, y él le grita en el julgamento, dice así: ellos todos son julgados por acreditar en la resurrección. Jesús resucitó y yo estoy siendo julgado por acreditar en la resurrección. Acontece que los fariseos acreditaban en la resurrección y los saduceos no. Quiero decir, no en la resurrección de Cristo, en la resurrección como una posibilidad en las Sagradas Escrituras de él, ¿no? Los fariseos interpretaban que existía resurrección o que existirá resurrección, y los saduceos no. Entonces, ahí se forma una grande discusión, se divide a o Sinedrio, y Pablo al final consigue salir ileso de esa, ¿no? Bueno, algo sobre las moedas y sobre las cosas de... Esto aparece también mucho en las escrituras, son detalles, ¿no? Mas o dracma, dracma era una moneda griega de plata, pesaba 3 gramos. Hay pasajes evangélicas que falan de eso, ¿no? De la dracma. Si você juntaba 100 dracmas, eso es una mina, una mina. Y si você, y que equivale a 100 días, o dracma era un día de salario, igual que el denario también es un día de salario. Ahora, si você junta 100 días de salario, o sea, 100 dracmas o 100 denarios, entonces você tem una mina. Y si você junta 60 minas, que equivale a 20 años de trabajo, a 20 años de salario, entonces você tem un talento. Esto de minas y talentos sale en el Evangelio, cuando Jesús fala que a la parábola de los talentos, justamente un rey que encomendó una versión, Lucas cuenta que encomendó 10 minas a un servo, 5 minas a otro servo y 2 minas a otro servo. El otro, Mateos, cuenta que eran talentos, ¿no? Como digo, esas cosas acontecen en el Evangelio, mas esas de facto eran moedas de aquella época. Una libra romana eran 327 gramos, y cuenta, por ejemplo, João, que una mujer llevó una libra de óleo perfumado, nardo genuino, y lo derramó sobre los pies de Jesús. 327 gramos, ¿no? Era lo que esa mujer colocó en los pies de Jesús, ¿no? Ahí están algunas de las moedas, ¿no? Lepton, cuando aquella viuda, Jesús fala que una viuda fue y jugó una moedinha, ¿no? Nuestras traducciones son muy pobres, ¿no? A veces dicen así, jugó una moedinha. No, el Evangelio fala, jugó un lepton, que es la moneda más pequeña que existe en aquel uso, ¿no? Después ahí está el denario, ¿no? Aquí está un denario, que es un día de salario. Llegaron los que habían sido contratados en torno a las 5 de la hora de la tarde, y cada uno de ellos recibió un denario. Es la parábola de los trabajadores llamados a trabajar en la viña. Y ellos recibieron un denario porque era el salario de un día, ¿no? Y dracma era la misma cosa de un denario, más en versión en griega. Lo que está encima son moedas romanas, lo que está en bajo son moedas griegas. Y ambas funcionaban en el Imperio Romano. Ahí es un dracma. ¿Cuál es, por ejemplo, Jesús contando la parábola, ¿no? ¿Cuál es la mujer que tendo 10 dracmas y perdendo una dracma, no acende a candeia y no barre a casa buscando con diligencia te encontrarla, ¿no? Dracma era un día de salario, entonces lógico, era importante encontrar esta dracma, más para una señora pobre de Galilea, ¿no? Podemos imaginar. Bueno, yo a verdad deixei até aqui, mas tem muitas outras coisas que nós podríamos falar sobre a cultura, mas precisamente a viagem é muito para isso. Agora eu queria, sobretudo, darles uma visão geral de la geografía, de los caminos, de la vida de Jesús, porque eso vamos a visitar después durante la peregrinación. Entonces, pronto, pessoal, agora só ir lá, comenzar por Galilea y conocer todo eso en vivo y en directo. ¿Eh? Sobrevivieron algunos. Yo voy a parar la grabación. A ver.
Interromper